Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course, keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering, and maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Although you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in a corner just to get the space, cause I wanna believe that. Ooh, I get lost, you go with your day. Slowly get closer, but you're moving away. I know it's just a recap, but I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Maybe it's time to get home. Think that it's going a little... Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, o al menos mucho mejor que nosotros, porque andamos con gripa y tos. Desde el sábado pasado viernes pasado empezaron ellos con tos, con gripa, y apenas anoche empecé yo, así que andamos por aquí. Digo, no me siento mal, pero creo que ya me empiezo a escuchar un poco mormada, no sé, pero hoy tengo muchas cosas que hacer. Es miércoles y yo pensé que ya no me iba a enfermar porque ellos ya empezaron desde el viernes y yo no me enfermaba, pero creo que ya me tocó. Y aparte, el cumpleaños de mi hijo es el 16 de febrero, o sea, este próximo viernes, pero le vamos a hacer su pastelito el día sábado. Y pues queremos festejarle el día sábado. No sé cómo darle una fiesta, pero sí queremos invitar, o ya invitamos a nuestros tíos. Son sus tíos de mi esposo, con sus dos hijos. Son 4 y nosotros 3. Así que los invitamos, que normalmente es como la dinámica que nosotros hacemos. Ellos nos invitan, luego nosotros vamos a su casa, luego ellos vienen y así no las pasamos porque son como que la única familia que tenemos cerca. Así que van a venir y pues ya es miércoles y la verdad es que tengo muchas cosas que hacer porque al final quiero tratar de dejarlo lo más limpio posible. Porque pues quiero hacerle también su pastel y eso también me va a tomar algo de tiempo, así que quería avanzar el día de hoy miércoles, pero creo que ya nos agarró la gripa y ahorita ya llevamos toda la mañana aquí acostados y quiere estar solamente aquí acostado, pero ya le dije que no porque me enfermo más estando ahí acostado con él. Así que ya me arreglé para entrar más como en esta onda de ya no estar tan enferma. Pero vamos a empezar ya por el cuarto porque desde el día sábado cambié las camas. Pero ya ahorita miércoles pues ya hace falta porque pues hay muchos virus por aquí. Entonces necesito ya cambiarlas y sobre todo hacer una limpieza un poquito más profunda en el cuarto para eliminar cualquier polvo que haya y que provoque que haya más tos. Porque lo que tiene ahorita aún es sobre todo tos. Así que ya lleva todo el día ahí acostado, bajo a desayunar y ya está acostado ahí viendo tele y quiere que yo esté con él, pero ya basta. Y voy a empezar a aspirar ahí, sobre todo en la parte de arriba del cabezal porque ya hay polvo y pues ese mismo polvo lo estamos respirando. Y de una vez hacer una limpieza más profunda debajo de la cama para también sacar todo el polvo que pudiese quedar. Así que vamos a comenzar, acompáñenos. Lo primero que vamos a hacer es empezar a ventilar, la verdad es que el frío no se quita aquí. Y es que amanecimos como a 4 grados, pero ya ahorita con el aire para que se empiece esto a ventilar, porque le está provocando también como mucha tos. Pero pues igual el aire está frío, así que solamente por un ratito en lo que estoy barriendo y eso para que no se nos acumule aquí el polvo. ¿Saben qué? Creo que voy a cerrar la ventana porque están cortando el pasto, entonces creo que el pasto con polvo y eso no es como algo bueno para cuando tienes gripa y tos. Aparte que se huele como mucho a pasto. Y así iniciamos nuestra rutina de este día, que ya la verdad es súper tarde, ya es como las 12:30, no es como que tan rutina de muy de mañana, ya estamos iniciando bastante tarde y pues estoy empezando a aspirar toda la parte de arriba porque la verdad es que sí tiene bastante polvo y no lo había aspirado, entonces
ya se acumuló ahí el polvo. Son de las cosas que tengo que poner en algún calendario para saber que lo tengo que hacer al menos cada 20 días para estarle quitando, cada 15 días para quitarle pues todo ese polvo. Y ustedes disculparán, pero yo ando con calcetines y con chanclas, y es que pues la verdad es que hace frío aquí y creo que nos enfermamos, sobre todo es que en las noches baja bastante la temperatura. Ahorita como que las mínimas han estado bajando a 2 a 3 grados, que aún así es bastante frío, pero en el día ya está empezando, al menos si sales al sol, ya está empezando a hacer un poco de calor o ya se siente un poco más no tan frío, así que yo creo que esos cambios de temperatura fueron lo que nos enfermó, o más bien mi esposo, porque mi esposo anda, pues él es el que más bien sale y convive con otras personas, y supongo que él agarró el bicho por allá afuera y pues ya nos terminó contagiando. Y otra es que yo sé que cuando mi hijo entre a la escuela, que ya casi se va a ir a la escuela, pues eso va a ser algo muy común, que nos estemos enfermando, que se enferme y que nos termine enfermando a nosotros. La verdad es que no nos ha salido como tan enfermizo, han sido muy pocas las veces que se ha enfermado de gripa, de tos, así que por ese lado no hemos sufrido tanto. Just slow down. Just slow down. Don't let your worries make you sit this out. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. Windows down. If we escape the winter and head to the center. Como es una limpieza profunda, pues ya estuve moviendo la cama de hacia un lado para aspirar, y es que estoy aspirando para que otra vez el polvo no se junte o no se levante, porque la verdad es que sí hay mucho polvo, y sobre todo hay demasiado como polvo o ceniza, porque aquí alrededor han estado como quemando o acostumbran como que en esta zona empezar a quemar pues los terrenos, como para que cuando empiece ya la época de siembras ya estén, no sé en qué se basen, pero ya una vez que esté la época de siembras pues ya esté listo el terreno. Así que hay mucha ceniza por aquí, por allá, barres, y al otro día ya está otra vez lleno de polvo. Every Sunday I used to watch cartoons, but now I'm here waking up with you. I would get excited. Oigan, y la verdad es que sí hay un montón de polvo que yo me estaba moqueando, y creo que ya estoy empezando a moquear de tanto polvo que salió, así que ya la quité la mayoría, así que vamos a quitar ya y cambiar esa sábana por una sábana nueva, ya para que los bichos se vayan y podamos estar bien para el día sábado, que faltan todavía como 3 días. Pero bueno, hay que tratar de avanzar lo más que se pueda en el quehacer para que un día antes o ese día ya lo tengamos que hacer mucho. Got no reason to pretend I'm somewhere or someone else. When you're around, you heal me, you feel me. I'm exactly who I wanna be when I'm with you. You make me feel I'm more than enough. To me that's love. Every Friday I'd go out for an evening on the town, looking for someone, anyone, to call my name out loud. Y listo, ya quedó arreglado este cuarto, ya sin polvo. Falta trapear, pero yo creo que lo voy a hacer más al rato, o no sé, mañana, no sé. Vamos a ver cómo evoluciona el día de hoy. Lo que sí es que ya me está dando hambre y vamos a preparar como alguna sopita o algo para sentirnos un poco mejor, pero mientras esta cama ya se siente más el aire libre, porque ya no hay tanto polvo acumulado. Y como les decía, pues es hora de ponerme a hacer de comer. Ya son las 2 de la tarde, así que vamos a hacernos como un caldito de vegetales con pollo o
caldo de pollo con vegetales, como lo llamen. Así que tenemos aquí pues ya nuestras verduras. Voy a estar utilizando un poco de calabacín, que estaba leyendo en comentarios que también le llaman zapallito italiano. No sé cómo lo llaman en tu ciudad o donde tú vives. Voy a estar también ocupando zanahoria, papa y un chayote para hacer nuestra sopa de verduras. Algo calientito que nos ayude como a mejorarnos un poquito más rápido, que es lo que hemos estado haciendo todo el fin de semana, comiendo cosas con caldo. Dado que la semana pasada creo que no incluí ninguna sopa en nuestro menú semanal, que por cierto pues ya está el video por ahí y muchos ya lo estuvieron viendo. I don't need you, but I want you. If you hate me, you're supposed to. I'm not someone you leave all your weight on. If you don't need me, why you call me in the night when you're so lonely? Lay it on me, so baby come on. Tonight just let me be your someone. Y cuéntame, ¿tú tienes algún remedio casero para curar esa gripe de tu familia, de tus hijos o la tuya? Por aquí déjame en los comentarios porque realmente lo necesitamos. Porque el fin de semana literal normalmente les grabo y este fin de semana no hicimos absolutamente nada más que salir a comprar comida para la semana. Y estuvieron en cama ellos dos todo el fin de semana, así que no hicimos mucho, o más bien no pudimos hacer más que estar descansando. A la sopita le voy a estar poniendo un poquito de cilantro y así es como conservo yo este cilantro. Ya tiene 2 semanas, así que lo pongo ahí con todo de raíz. Ya lo lavé, pero pues falta como desinfectarlo para que quede limpio por completo. Y me faltaba el chayote por pelar y cortar ya para ponérselo a nuestra olla de caldo de vegetales. Seconds on the clock, and my stomach's in knots, my knees are done locked. Met you that lazy afternoon, and I'm thinking of you, still thinking of you. Please come home, every minute gone, it seems like a day. Ya lavado y desinfectado el cilantro, se lo voy a poner y le vamos a poner sal y un poquito de ajo que le voy a machacar y lo voy a dejar cociendo, que se cosan las verduras. Y ya hasta el último le voy a echar el pollo porque yo tengo el pollo en milanesas, así que se cose súper rápido. Ya hasta el último, casi a mitad de cocimiento, se lo voy a estar colocando. Y ya después de 15 minutos pues ya está hirviendo nuestro caldito y le voy a estar colocando media taza de arroz porque me gusta que lleve también arrocito, así que le vamos a estar colocando arroz y de una vez las pechugas que ya vienen en milanesa, así que esas van a estar más o menos como en unos 5 a 7 minutos, ya están totalmente cocidas. Y listo, aquí está nuestro caldito. Le estoy colocando el pollo hasta abajo y encima pues estoy colocando el caldo de verduras. Y definitivamente creo que este caldito es un apapacho al corazón. Con este nos vamos a sentir mucho mejor, cosas calientitas. Igual hemos estado caldeándolo con Vaporru todas las noches, creo que todos. Y también nos ha ayudado bastante a sentirnos mucho mejor. Aparte pues ya del medicamento que estamos tomando, pero siento que en las gripas creo que lo mejor es descansar y pues estar como tomando o hidratándonos más, porque pues al final son como cosas virales.
Y la verdad es que ya en la tarde ya no hicimos mucho, nos comimos nuestro caldito y mi hijo se quiso ir a cama, entonces ya nos fuimos. Yo normalmente no me puedo dormir en el día, así que no dormí y sobre todo andamos con mucho sueño porque anoche sí estuvo tos y tose. Y igual pues ahorita estamos llegando al Walmart a comprar un medicamento que hace falta y que ya se nos terminó, así que por aquí también traemos la receta y pues vamos a aprovechar para comprar algunas otras cosas. Y pues es 14 de febrero, pero la verdad es que nosotros nunca hemos festejado el 14 de febrero, pero si tú lo festejas, pues feliz 14 de febrero. I don't even notice the rain. I'm on fire whenever you call. I can feel the love in my veins. Take me higher. I'm starting to fall. I don't even notice the pain. It's so deep. I can't feel the ground. I've got every reason to stay. Yours too. Lo que sí aprovechamos es que ya estando aquí en el centro comercial, pues ya pasamos por unos ricos churros, así que vamos a comer churros también ya para cerrar la noche. Espero que este video te haya gustado, te haya motivado y te haya hecho pasar un rato agradable. Nos vemos en la próxima.